¿Sabías que Carlos Slimelú cambió la vida de un niño con solo 500 pesos en un semáforo? Lo que pasó después creó un imperio que transformó miles de familias mexicanas. Esta historia te hará llorar y te enseñará el verdadero poder de una simple mirada. Para más historias emocionantes y contenido exclusivo que tocará tu alma, no te lo pierdas, suscríbete al canal para ser parte de nuestra comunidad. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada nueva aventura. Da un like si te gustó la historia y ayúdanos a llegar a más personas. Comenta qué te pareció, desde donde nos estás viendo y comparte tus emociones. El sol abrasador castigaba la avenida principal de la Ciudad de México aquella tarde de diciembre. Ondas de calor subían del asfalto, creando una atmósfera sofocante que parecía derretir el horizonte. Carlos Slimelú conducía su auto importado con el aire acondicionado al máximo, los dedos tamborileando en el volante al ritmo de una canción ranchera que sonaba bajito en el radio. Carlos acababa de salir de una reunión de negocios con ejecutivos de telecomunicaciones sobre la expansión de su empresa en América Latina, y su mente aún procesaba detalles de contratos y fechas. El semáforo adelante se puso en rojo y redujo la velocidad hasta detenerse completamente. Fue cuando ajustó el retrovisor y sus ojos captaron la imagen de un niño delgado que no debía tener más de 9 años. El muchacho usaba una camiseta desteñida demasiado grande para su cuerpo flaco, un short gastado y chanclas usadas que parecían a punto de romperse. Cargaba una hielera desgastada, ofreciendo botellas de agua fría a los automovilistas. Su rostro sudoroso reflejaba el cansancio de quien había estado ahí durante horas bajo el sol despiadado. Carlos observó cómo el niño era ignorado por varios conductores. Algunos ni siquiera bajaban la ventanilla para decir que no, manteniendo los ojos fijos en el semáforo como si el muchacho fuera invisible. Otros hacían gestos de rechazo sin ninguna cortesía. El niño seguía, determinado, hasta la siguiente ventanilla con una sonrisa persistente que contrastaba con los ojos cansados. Había algo familiar en aquella escena que tocó profundamente al empresario. Por un instante fue transportado décadas atrás, cuando aún era solo Carlos, un joven del centro de la Ciudad de México que conocía bien el significado de la palabra necesidad. Recordó su infancia humilde, las dificultades financieras familiares, las horas de trabajo en la tienda de su padre al lado de sus hermanos. Recordó cómo su madre escondía las lágrimas mientras preparaba una cena sencilla para la familia numerosa. La luz verde se encendió, pero Carlos no movió el auto. Dejó que los otros conductores tocaran el claxon impacientes detrás de él, bajó la ventanilla eléctrica e hizo una seña llamando al niño. ¿Cómo te llamas, muchacho?, preguntó Carlos con la voz grave y cálida que había conquistado respeto en el mundo empresarial. El niño se acercó cautelosamente, entrecerrando los ojos para ver mejor el interior del auto lujoso. Cuando reconoció el rostro famoso, sus ojos se agrandaron. Miguel, señor, respondió, sosteniendo la hielera con más fuerza, como si buscara apoyo. ¿Cuánto cuesta el agua, Miguel? 10 pesos, señor, dijo el niño, aún sorprendido por estar hablando con Carlos Slim. Carlos sacó la cartera de cuero del bolsillo de la camisa y extrajo un billete de 500 pesos, extendiéndolo al muchacho. Dame 2 botellas. Miguel miró el billete como si fuera un objeto extraño. Sus dedos pequeños y callosos dudaron antes de tomarlo. No tengo cambio, señor, dijo finalmente, la voz casi un susurro. No necesito cambio, respondió Carlos con una sonrisa gentil. Pero dime una cosa, ¿vienes todos los días aquí? El niño asintió mientras sacaba 2 botellas frías de la hielera. Sí, señor, después de la escuela ayudo a mi mamá con las cuentas. Ella es costurera, pero perdió el trabajo en la maquiladora donde trabajaba. Carlos recibió las botellas y las colocó en los portavasos. Los autos atrás continuaban tocando el claxon impacientemente. Él los ignoró. ¿Cuántos años tienes, Miguel? 9, señor. Cumplo 10 el próximo mes. Carlos sintió un apretón en el pecho. Su nieto menor tenía casi la misma edad. La diferencia entre las realidades de los dos niños era como una bofetada. ¿Te gusta la escuela? Me gusta mucho, señor, especialmente matemáticas. Soy bueno con los números, respondió Miguel, un brillo de orgullo apareciendo en sus ojos cansados. Voy a estar aquí mañana otra vez, a la misma hora. Espérame, dijo Carlos súbitamente, sorprendiéndose a sí mismo con la decisión. ¿Por qué, señor?, preguntó Miguel, confundido.
porque tengo una idea y quiero platicar contigo y con tu mamá. Está bien. El semáforo ya había cambiado y cerrado nuevamente cuando Carlos finalmente arrancó el auto, dejando atrás a un Miguel confundido y un billete de 500 pesos en sus manos pequeñas y callosas. Por el retrovisor, vio al niño guardar cuidadosamente el dinero en el bolsillo como si fuera un tesoro precioso. El día siguiente amaneció con la misma intensidad del calor chilango. En la mansión lujosa en las lomas de Chapultepec, Carlos desayunaba en la terraza espaciosa que daba vista a los jardines bien cuidados de la propiedad. Soumaya, su difunta esposa, había decorado aquel espacio con tanto cariño que él se sentía cerca de ella cada mañana. Sus hijos ya adultos habían expresado sus dudas sobre el plan que les había contado. ¿Estás seguro de esto, papá? Ya tenemos tantos proyectos en marcha, había cuestionado Carlos Jr. la noche anterior. No es que no me guste la idea, al contrario, pero apenas conoces a esa familia. Carlos tomó un sorbo de café antes de responder, observando algunos pájaros que sobrevolaban el jardín. Estoy seguro, hijo. Ese niño me recordó de dónde vengo. A veces olvidamos, rodeados de todo esto, dijo, haciendo un gesto que abarcaba la mansión, los autos de lujo en el garaje, toda la abundancia que lo rodeaba. Recordé a mi padre, a mis hermanos, cómo era difícil la vida allá en el centro. Si alguien hubiera extendido la mano para nosotros en aquella época. Después de desayunar, Carlos pasó la mañana en llamadas telefónicas. Habló con su equipo directivo, con el contador y con algunos amigos empresarios. La idea inicial comenzaba a tomar forma en su mente. Al inicio de la tarde, se dirigió al mismo semáforo del día anterior, esta vez acompañado por Roberto, su asistente personal, y por Alejandro, su sobrino que trabajaba con medios digitales. Miguel estaba ahí, como había prometido, la hielera aún más desgastada bajo el sol inclemente. Usaba la misma camiseta del día anterior, pero parecía haber intentado arreglar un poco mejor el cabello, que estaba peinado hacia un lado con agua. Cuando vio el auto de Carlos acercarse, sus ojos brillaron en reconocimiento. El empresario estacionó a pocos metros del semáforo e hizo señas para que el niño se acercara. «Viniste de verdad», dijo Miguel, la voz traicionando su incredulidad. Era claro que realmente no había creído que una celebridad regresaría a verlo. «Un empresario de verdad no se echa para atrás en su palabra», respondió Carlos con una sonrisa afectuosa, saliendo del auto y saludando al muchacho con un apretón de manos. «Miguel, estos son Roberto y Alejandro, trabajan conmigo». El niño saludó a los hombres tímidamente, claramente intimidado por la situación. «Quiero conocer a tu mamá». «¿Dónde viven?», preguntó Carlos, yendo directo al grano. El rostro de Miguel se endureció con desconfianza. No era la primera vez que alguien demostraba interés por su situación, solo para desaparecer después, o peor, crear problemas. «¿Por qué, señor?», Carlos admiró la cautela del niño. No era solo un muchacho ingenuo, tenía la madurez suficiente para proteger a su familia. «Porque tengo una propuesta para ustedes, algo que puede cambiar la vida de tu familia, pero necesito hablar primero con tu mamá». Miguel dudó, mirando al suelo y después a Carlos. Había algo en la sinceridad de los ojos del empresario que lo convenció. «Vivimos a 3 cuadras de aquí, en un departamento. Es pequeño y no tenemos muchas cosas», comenzó, claramente avergonzado de su condición. «Oye, mi lugar de niño también era muy sencillo», interrumpió Carlos gentilmente. «¿Puedes llevarme hasta allá? Te prometo que son cosas buenas». Miguel guardó su hielera detrás de un árbol cercano, un escondite que parecía usar regularmente. «Ahorita regreso por ella», explicó. «Tengo que vender por lo menos 30 botellas hoy para ayudar con la renta». Las palabras del niño, dichas con tanta naturalidad, causaron un impacto profundo en Carlos. La responsabilidad que pesaba sobre aquellos hombros aún tan jóvenes era algo que ningún niño debería cargar. El departamento donde Miguel vivía con la madre y 2 hermanos menores estaba en el 3er piso de un edificio sin elevador. El pasillo oscuro olía a humedad y comida, y las paredes mostraban manchas de filtración. Carlos subió los escalones gastados, siguiendo al niño, mientras Roberto y Alejandro esperaban en el auto. «Mamá, hay alguien aquí que quiere hablar con usted», anunció Miguel al abrir la puerta desgastada que rechinaba en las bisagras. El pequeño espacio de 40 metros cuadrados albergaba 2 colchones en el suelo, un refrigerador viejo que hacía ruido constante y una estufa de 2 hornillas.
En las paredes descascaradas, algunos dibujos infantiles intentaban traer color al ambiente. Un tendedero improvisado cruzaba la sala, con algunas piezas de ropa recién lavadas goteando lentamente en el piso de cemento quemado. Doña Esperanza, la madre de Miguel, estaba sentada frente a una máquina de coser portátil vieja, remendando un uniforme escolar. Cuando levantó los ojos y vio a Carlos en su puerta, casi se cayó de la silla. El rostro delgado y cansado inmediatamente se transformó en una expresión de completo asombro. «Dios mío», murmuró, levantándose apresuradamente y tratando de arreglar el cabello oscuro recogido en un chongo desaliñado. «Miguel, que tú, buenas tardes, doña Esperanza», interrumpió Carlos gentilmente, extendiendo la mano. «Disculpe aparecer así sin avisar. Conocí a su hijo ayer en el semáforo y quedé impresionado con él». La mujer, aún en shock, estrechó la mano del empresario automáticamente. Dos niños menores que jugaban en un rincón con bloquecitos de madera desgastados corrieron a esconderse detrás de la madre, observando al visitante famoso con ojos curiosos. «Disculpe lo sencillo», dijo, mirando alrededor, apenada. «Si hubiera sabido que vendría una visita así, habría arreglado mejor». «No se preocupe por eso», respondió Carlos con sinceridad. «Nací y crecí en un lugar mucho más sencillo que este». Doña Esperanza ofreció la única silla de la casa al empresario, quien la rechazó educadamente, prefiriendo sentarse en el suelo junto a los niños. Los pequeños, viendo la actitud relajada del visitante, pronto perdieron la timidez y se acercaron, especialmente cuando Carlos sacó del bolsillo algunos chocolates que había traído. «¿Cómo se llaman estos pequeños?», preguntó, entregándoles los dulces. «La niña es Sofía, tiene 6 años, y el niño es Diego, de 4, respondió Esperanza, que continuaba de pie, sin saber exactamente cómo actuar. «Siéntese, por favor», pidió Carlos. «Vine porque conocí a Miguel ayer y quedé impresionado con su dedicación. 9 años tiene, va a cumplir 10 el próximo mes», confirmó ella, sentándose tensamente en la orilla de la silla. «Es un buen niño. Tuve que dejarlo ayudar después que perdí el trabajo. Mi esposo falleció hace 3 años, accidente de trabajo en la construcción. Desde entonces ha sido difícil». Mientras conversaban, Carlos descubrió que doña Esperanza era una excelente costurera, especializada en ropa a la medida. Había trabajado 8 años en una maquiladora que cerró las puertas repentinamente, dejando a los empleados sin pago y sin derechos laborales. Desde entonces sobrevivía con pequeños arreglos y algunas piezas por encargo, pero no tenía capital para comprar material suficiente o una máquina mejor. También supo que Miguel, a los 9 años, ya demostraba un talento natural para los números y la administración, organizando las finanzas precarias de la familia con una responsabilidad más allá de su edad. Era él quien calculaba cuánto necesitaban vender diariamente para cubrir los gastos esenciales. «Doña Esperanza, ¿qué opina de ser socia de un nuevo negocio?», preguntó Carlos súbitamente después de escuchar atentamente la historia de la familia. La mujer frunció el ceño, confundida. «¿Cómo así?». La propuesta que siguió dejó a Esperanza sin palabras. Carlos quería abrir una pequeña empresa textil especializada en uniformes corporativos y ropa de trabajo. Ella sería la responsable técnica mientras él entraría con el capital y los contactos. Miguel podría ayudar después de la escuela, ahora de forma digna y segura, aprendiendo sobre administración. «¿Pero por qué? Usted ni nos conoce bien», preguntó Esperanza, las lágrimas ya corriendo por el rostro marcado por el cansancio y las noches mal dormidas. «¿Por qué yo también estuve en el lugar de Miguel? ¿Por qué también vi a mi madre llorando sin saber cómo poner comida en la mesa?», respondió Carlos, la voz embargada por el recuerdo. «Y porque creo que talentos como el suyo y el de su hijo no pueden desperdiciarse vendiendo agua en el semáforo». Miguel, que había permanecido callado durante toda la conversación, finalmente habló. «¿Usted habla en serio? No es una de esas bromas de televisión». Carlos rió, conmovido por la desconfianza natural del niño. «No, Miguel, no es broma. Es una oportunidad real. Pero va a depender del trabajo duro de ustedes también. No estoy regalando nada. Estoy proponiendo una sociedad». Esperanza se secó las lágrimas con el dorso de las manos callosas. «No sé ni qué decir. ¿Cómo vamos a agradecer? Trabajen bien, hagan ropa bonita y ayuden a otras personas cuando puedan.
Así se agradece, respondió Carlos, levantándose del suelo. Mañana mando a mi asistente con los documentos preliminares y comenzamos a buscar un espacio para la empresa. Mientras tanto, voy a conseguir una máquina de coser nueva para que pueda ir practicando con materiales mejores. Antes de salir, Carlos se agachó para quedar a la altura de Miguel. A partir de ahora, tu trabajo es estudiar y ayudar a tu mamá en la empresa, no más en el semáforo. De acuerdo, el niño asintió, los ojos brillando de una forma que mezclaba incredulidad y esperanza. De acuerdo, señor Carlos, solo Carlos. Somos socios ahora, corrigió el empresario con una sonrisa, extendiendo la mano para sellar el acuerdo con un apretón formal. Las semanas que siguieron fueron de transformación intensa para la familia de Miguel. Carlos alquiló un pequeño local en la zona industrial de la Ciudad de México, un espacio modesto pero ventilado e iluminado, perfecto para albergar la empresa textil. Después proporcionó máquinas de coser industriales de última generación, mesas de corte, maniquíes y todo el equipo necesario. Doña Esperanza fue contratada oficialmente como gerente técnica, con un salario que jamás había soñado recibir. Carlos también insistió en que ella eligiera personalmente a 5 costureras más entre sus antiguas compañeras de trabajo, que también estaban desempleadas. Queremos dar oportunidades a quien realmente necesita y sabe trabajar, explicó durante una de las reuniones iniciales de planeación. La noticia de que el empresario Carlos Slim estaba invirtiendo en un proyecto social con una familia necesitada rápidamente se extendió. Alejandro, su sobrino, se encargó de que la historia llegara a los medios de forma positiva, sin explotar la imagen de Miguel o su familia. El enfoque se centraba en la idea de emprendimiento social y la importancia de que grandes nombres del mundo empresarial reinvirtieran en sus comunidades. El primer pedido para la recién creada Textiles Nuevo Amanecer vino del propio Carlos, uniformes completos para sus empresas de telecomunicaciones. Era un pedido sustancial que incluía ropa para ejecutivos, técnicos y personal administrativo, cerca de 200 piezas en total. No estoy haciendo caridad, explicó cuando Esperanza demostró preocupación por el tamaño del encargo. Necesito estos uniformes de cualquier forma y prefiero dar el trabajo a ustedes que a grandes empresas que ya tienen mucho servicio. Pronto otras empresas, socios de Carlos, también comenzaron a encargar piezas. El teléfono de la pequeña empresa no paraba de sonar y lo que comenzó como un proyecto modesto rápidamente necesitó expandirse. En menos de 2 meses, Nuevo Amanecer ya empleaba a 15 personas, todas mujeres de comunidades necesitadas, muchas de ellas madres solteras como Esperanza. Miguel, ahora oficialmente un aprendiz después de la escuela, absorbía conocimientos sobre administración como una esponja. Carlos contrató a un contador para enseñarle nociones básicas de finanzas y gestión adaptadas a su edad. El niño que antes vendía agua en el semáforo ahora ayudaba a organizar hojas de cálculo de costos, controlar inventarios y atender clientes con una desenvoltura impresionante. La familia se mudó a un departamento sencillo pero digno, con 2 recámaras, una para Esperanza y otra para los niños. Sofía y Diego fueron inscritos en una escuela mejor y Miguel recibió una computadora para ayudarlo en los estudios y el trabajo en la empresa. Me recuerda mucho a Carlos Jr. cuando era niño, comentó Carlos con su hermana una noche, después de visitar la empresa. Tiene esa misma curiosidad en los ojos, esas mismas ganas de aprender todo. ¿Estás realmente involucrado con este proyecto, verdad? Observó su hermana, notando el brillo en los ojos del empresario cuando hablaba de la empresa y de Miguel. Estoy. Creo que encontré un propósito nuevo, ¿sabes? Además de los negocios. Una manera de retribuir todo lo que la vida me ha dado. Lo que comenzó como un gesto impulsivo en el semáforo se estaba transformando en un proyecto sólido. Carlos no solo había dado un pez a Miguel y su familia, les estaba enseñando a pescar y construyendo con ellos una nueva realidad. Más que eso, estaba redescubriendo una parte de sí mismo que había quedado dormida entre juntas, contratos y compromisos. 6 meses después de aquella fatídica tarde en el semáforo, Textiles Nuevo Amanecer ya era una pequeña empresa establecida en el mercado regional. El local inicial necesitó ser ampliado y ahora ocupaba todo el edificio. El equipo había crecido a 20 costureras, un cortador profesional, 2 recepcionistas y un gerente administrativo, este último contratado por insistencia de Doña Esperanza.
quien reconoció que necesitaba ayuda para gestionar el rápido crecimiento del negocio. La cartera de clientes incluía varios nombres conocidos del sector empresarial nacional, además de compañías de teatro, productoras de eventos e incluso algunas boutiques de lujo que encargaban piezas exclusivas. Doña Esperanza se había revelado no solo como una excelente costurera, sino también como una gerente competente, administrando la pequeña fábrica con eficiencia y cariño. La familia se había mudado nuevamente, esta vez a un departamento mayor en una colonia de clase media, con recámaras individuales para los niños. Miguel ahora asistía a una escuela privada con beca integral, un regalo de Carlos cuando el niño trajo una boleta con calificaciones ejemplares. Tenía tiempo para estudiar y ser niño, ayudando en la empresa solo algunas horas por semana. Un domingo soleado, Carlos decidió hacer una visita sorpresa. Encontró a la familia reunida alrededor de una mesa abundante, algo impensable meses antes. Las paredes de la sala estaban decoradas con fotos de la inauguración de la empresa y recortes de periódicos sobre el proyecto. Había también dibujos de los niños y, en un lugar destacado, una foto enmarcada de Miguel con Carlos el día de la firma oficial del contrato de sociedad. «Mira nada más quién llegó», exclamó doña Esperanza, corriendo a abrazar al empresario. «Justamente estábamos hablando de usted, ya le dije que deje eso de usted», bromeó Carlos. «Me hace sentir más viejo de lo que ya estoy». Miguel, que había crecido algunos centímetros en los últimos meses y parecía más saludable y feliz, le mostró a Carlos su boleta escolar llena de calificaciones altas. Su rostro, antes siempre tenso y preocupado, ahora mostraba la relajación propia de la niñez bien vivida. «Matemáticas es mi favorita», explicó el muchacho con una sonrisa orgullosa. «La maestra dice que tengo facilidad con los números. Algún día quiero estudiar administración en la universidad». Carlos sintió el pecho apretarse de emoción. «¿Va a estudiar?» «Sí, y va a ser el mejor administrador que este país haya visto». Esperanza sirvió una comida sencilla pero preparada con cariño. Durante la comida, contó cómo la empresa estaba haciendo la diferencia no solo para su familia, sino para todas las costureras contratadas. La señora Carmen logró sacar a su hija adolescente del trabajo doméstico y mandarla de vuelta a la escuela. La señora Rosa finalmente salió de esa relación abusiva porque ahora tiene independencia económica. La señora Patricia logró comprar las medicinas que su hijo necesita para el asma. Carlos escuchaba atentamente, conmovido por los efectos positivos que una actitud aparentemente simple había desencadenado. El efecto dominó del bien era algo que no había previsto inicialmente. «Estamos pensando en iniciar un programa de formación para jóvenes costureras», continuó Esperanza. «Muchas muchachas del barrio tienen interés en aprender y podríamos ofrecer cursos gratuitos en las horas libres». «Excelente idea», aprobó Carlos. «Podemos adaptar esa sala del fondo que no estamos usando mucho. Voy a conseguir algunas máquinas más para el entrenamiento». Sofía y Diego, ahora más desarrollados y saludables, contaron animadamente sobre la escuela nueva y los amigos que habían hecho. La pequeña Sofía especialmente demostraba un talento artístico que comenzaba a florecer ahora que tenía acceso a materiales de dibujo adecuados. Al final de la visita, cuando Carlos ya se preparaba para irse, Miguel lo jaló un pelo discretamente hacia un rincón. «¿Sabe qué es lo que más me gustó de todo esto?», preguntó el niño. Que mi mamá volvió a sonreír. Hacía mucho tiempo que no la veía sonreír de verdad. Las palabras simples golpearon a Carlos como una flecha. Recordó a su propia madre y cómo la vida dura muchas veces robaba las sonrisas de las mujeres luchadoras como su madre y Esperanza. «Ese es el mejor regalo que podría recibir, Miguel», respondió él, la voz embargada. «La sonrisa de tu mamá vale más que todos los premios empresariales de mi carrera». El proyecto de la empresa comenzó a atraer la atención de los medios nacionales. Periodistas buscaban a Carlos para entrevistas sobre su iniciativa de emprendimiento social y algunas revistas de negocios demostraron interés en hacer reportajes sobre el modelo innovador de sociedad que había establecido. Con Esperanza, una televisora de alcance nacional propuso hacer un documental sobre la iniciativa, resaltando cómo un encuentro casual en el semáforo había cambiado completamente la vida de una familia y creado oportunidades para una comunidad entera. Carlos inicialmente se resistió a la idea. Durante una reunión con su equipo directivo y el equipo de comunicación, expresó sus preocupaciones. «No hice esto para aparecer en televisión», argumentó con vehemencia.
No quiero que parezca una estrategia de marketing o que estoy usando la historia de Miguel para promover mi imagen. Pero la historia es inspiradora, don Carlos, contraargumentó su director de comunicaciones. Puede motivar a otros empresarios a hacer lo mismo. Es un ejemplo positivo que merece ser divulgado, fue Miguel quien lo convenció de aceptar. Durante una visita del empresario a la empresa, cuando surgió el tema del documental, el muchacho, que ahora participaba regularmente en las reuniones de negocios como parte de su aprendizaje, sorprendió a todos con su opinión madura. Otras personas pueden inspirarse y hacer lo mismo, reflexionó, ajustándose los lentes nuevos que había recibido después de que un examen oftalmológico revelara una ligera miopía. Imagínese cuántos Migueles hay en los semáforos de México. Si otros empresarios como usted hicieran lo mismo que hizo por nosotros, la sabiduría en las palabras del niño tocó profundamente a Carlos. Acordó el documental, con la condición de que el enfoque fuera en el proyecto y las personas beneficiadas, no en él. El equipo de producción pasó varias semanas acompañando el día a día de la empresa, entrevistando empleadas y registrando la transformación en la vida de la comunidad. Las filmaciones capturaron escenas emotivas, Doña Esperanza enseñando técnicas de costura a jóvenes aprendices, Miguel aplicando sus conocimientos matemáticos en las hojas de cálculo de control, las familias de las costureras relatando cómo sus vidas habían mejorado. El documental también mostró cómo los niños del barrio, antes sin perspectivas, ahora soñaban con trabajar en la empresa o abrir sus propios negocios. Una de las escenas más conmovedoras mostró a Carlos y Miguel regresando al semáforo donde todo comenzó. El lugar, que antes representaba necesidad y lucha, ahora simbolizaba un cambio de rumbo, un punto de inflexión. ¿Qué sientes cuando pasas por aquí ahora?, preguntó Carlos al niño mientras caminaban por la banqueta donde Miguel solía quedarse con su hielera. Miguel miró hacia el semáforo, hacia los autos que pasaban indiferentes, hacia otros vendedores ambulantes que continuaban en la batalla diaria. Su rostro asumió una expresión pensativa. Siento que necesito hacer por alguien lo que usted hizo por mí algún día. Carlos sonrió, orgulloso de la madurez y empatía del muchacho, y lo va a hacer, estoy seguro. Tal vez no de la misma forma, pero va a encontrar su manera de retribuir. En ese momento, un muchacho más o menos de la edad que Miguel tenía 6 meses antes se acercó ofreciendo chicles. Carlos compró todo el inventario del niño y, antes de alejarse, se agachó para conversar rápidamente con él, anotando el nombre y dirección de su familia. ¿Uno más para el proyecto?, preguntó Miguel con una sonrisa conocedora. ¿Quién sabe?, respondió Carlos. Hay oportunidades por todas partes. Solo necesitamos estar con los ojos abiertos para verlas. El documental La lección del semáforo fue transmitido en horario estelar y rápidamente se volvió viral en las redes sociales. La historia de Carlos y Miguel inspiró otras iniciativas similares por el país. Empresarios locales comenzaron a mirar con más atención las necesidades de sus comunidades, creando proyectos de capacitación y generación de ingresos inspirados en el modelo de Textiles Nuevo Amanecer. El propio Carlos recibió decenas de mensajes de colegas del medio empresarial queriendo saber más sobre cómo estructurar proyectos sociales sustentables. Algunos llegaron a visitar personalmente la empresa para entender mejor su funcionamiento. Textiles Nuevo Amanecer se expandió a un local mayor y diversificó su producción, incluyendo uniformes escolares y ropa para el comercio minorista. Una pequeña tienda fue abierta en el centro de la Ciudad de México, donde las piezas exclusivas diseñadas por Esperanza y su equipo se vendían a precios accesibles, con parte de la ganancia destinada a un fondo para proyectos sociales en la comunidad. Doña Esperanza fue invitada a dar conferencias sobre emprendimiento social en universidades locales, siempre llevando su historia de superación y gratitud. Inicialmente tímida e insegura frente al público, pronto descubrió que tenía un talento natural para inspirar a otras personas con su testimonio sincero. Si alguien me hubiera dicho hace un año que estaría aquí hoy hablando para ustedes, habría dicho que era locura, confesaba a los estudiantes. Estaba desesperada, viendo a mi hijo mayor teniendo que trabajar en el semáforo mientras yo trataba de coser con una máquina que se descomponía todo el tiempo. Hoy dirijo una empresa con más de 25 empleadas y nuestros productos son usados por las empresas más importantes del país. Su historia resonaba especialmente entre mujeres de comunidades necesitadas que veían en Esperanza un ejemplo de que era posible cambiar de vida con trabajo, dedicación y, nunca dejaba de mencionar,
Una oportunidad concreta, Miguel, ahora de 10 años, comenzó a participar en competencias de matemáticas, representando a su escuela en olimpiadas estatales. Su talento para los números, antes usado solo para calcular cuánto necesitaban vender en el semáforo para pagar la renta, ahora resolvía ecuaciones complejas y problemas lógicos que impresionaban hasta a sus maestros. El sueño de estudiar administración parecía cada vez más tangible. En una de las competencias regionales, el niño conquistó la medalla de oro. La directora de la escuela se empeñó en organizar una pequeña ceremonia, invitando a Carlos para entregar personalmente el premio a Miguel. Las fotos del evento, mostrando al empresario mexicano abrazado al muchacho sonriente con la medalla en el pecho, circularon ampliamente en los medios locales. Carlos, inspirado por el éxito del proyecto inicial, comenzó a estructurar una idea más ambiciosa. Durante una reunión con su equipo y algunos abogados, presentó el esbozo de lo que sería el Instituto Nuevo Amanecer. Quiero replicar el modelo de la empresa en otras ciudades, explicó, señalando un mapa de México donde había marcado locales potenciales para la expansión. No solo con costura, sino identificando vocaciones locales. Puede ser artesanía en una ciudad, agricultura familiar en otra, turismo comunitario en otra región. El objetivo es siempre el mismo, identificar talentos en comunidades necesitadas y proporcionar herramientas para que puedan desarrollar su potencial. La idea fue recibida con entusiasmo. Su director general, inicialmente escéptico sobre el primer proyecto por temor a distraer a Carlos de su carrera empresarial, ahora era uno de los mayores entusiastas de la iniciativa. Esto va mucho más allá de la responsabilidad social corporativa tradicional, comentó. Es un modelo sustentable que genera autonomía, no dependencia. Carlos se empeñó en incluir a Miguel y Esperanza en la planeación del instituto, queriendo garantizar que su experiencia fuera incorporada desde el principio. Un domingo los invitó a comer en su casa, donde discutirían los detalles del proyecto. Era la primera vez que Miguel y su familia visitaban la mansión del empresario. El niño no podía esconder el deslumbramiento con la alberca, el jardín inmenso y los caballos en el establo al fondo de la propiedad. Algún día vas a conquistar tu propio espacio así, si sigues estudiando y trabajando con dedicación, dijo Carlos, notando la mirada maravillada del muchacho. No sé si quiera una casa tan grande, respondió Miguel con su sinceridad habitual, pero quiero tener condiciones de dar comodidad a mi mamá y mis hermanos, igual que usted hace con su familia. Durante la comida, discutieron cómo debería funcionar el instituto. Esperanza aportó perspectivas valiosas sobre las necesidades reales de las familias en situación de vulnerabilidad y cómo evitar que la ayuda se transformara en asistencialismo. Lo que cambió nuestra vida no fue solo el dinero o el empleo, explicó, fue ser tratados como personas capaces, con talentos y dignidad. Don Carlos no llegó ofreciendo limosna, ofreció una sociedad, un reconocimiento de nuestro valor. Miguel, sorprendiendo a todos con su articulación, agregó, y también es importante el acompañamiento después. Mucha gente da una oportunidad, pero después desaparece. Don Carlos siguió presente, viendo si necesitábamos ayuda, enseñando cosas nuevas. Carlos escuchaba atentamente, conmovido por la madurez de las observaciones. El instituto comenzaba a tomar forma no solo como una extensión de su deseo de ayudar, sino como una construcción colectiva fundamentada en experiencias reales. Cuando paré en aquel semáforo no imaginaba que estaba iniciando algo tan grande, confesó Carlos durante el postre. Miguel me enseñó más de lo que yo le enseñé a él. Me recordó de dónde vengo y del poder que tenemos de transformar vidas cuando extendemos la mano. En los meses siguientes, el Instituto Nuevo Amanecer salió del papel y se volvió realidad. Carlos invirtió una parte significativa de sus ganancias personales y consiguió el apoyo de otros empresarios sensibilizados con la causa. Una sede fue inaugurada en la Ciudad de México, en un edificio remodelado que antes albergaba una escuela abandonada. El lanzamiento oficial aconteció en una ceremonia sencilla pero emotiva. En el escenario, Carlos se empeñó en estar acompañado por Miguel y Esperanza, presentándolos no como beneficiarios, sino como cofundadores de la iniciativa. Esta no es la historia de cómo yo ayudé a una familia, dijo al micrófono frente a una audiencia que incluía autoridades, empresarios y, principalmente, habitantes de la comunidad. Es la historia de cómo un niño vendiendo agua en el semáforo me enseñó el verdadero valor de la solidaridad y del reconocimiento humano.
Miguel, vistiendo un traje a la medida hecho especialmente para la ocasión en la empresa de su madre, fue invitado a hablar. Inicialmente nervioso con la multitud, el muchacho pronto encontró su voz. Hace un año pensaba que mi destino era vender agua en el semáforo para siempre. Hoy sé que puedo soñar con la universidad y con una vida diferente. Lo que más quiero es que otros niños como yo tengan la misma oportunidad. No es caridad lo que necesitamos, son oportunidades y respeto. La audiencia estalló en aplausos emotivos. Muchos de los presentes se identificaban con la historia, habiendo vivido situaciones similares de dificultad y exclusión. El instituto comenzó a operar con 3 proyectos piloto, una expansión de la empresa original, ahora con enfoque en entrenamiento profesional para jóvenes, una cooperativa de artesanía en una comunidad rural en los alrededores de la Ciudad de México, y un programa de refuerzo escolar y preparación para el examen de admisión universitaria destinado a estudiantes de escuelas públicas. Carlos se empeñaba en participar personalmente en el acompañamiento de cada iniciativa, dedicando por lo menos un día por semana a las actividades del instituto, incluso cuando estaba en medio de preparativos para juntas importantes o negociaciones. Su presencia constante demostraba un compromiso que iba mucho más allá de la simple donación financiera o del uso de su nombre para captación de recursos. Miguel, por su parte, se convirtió en una especie de mascota e inspiración para los participantes más jóvenes de los proyectos. A los 11 años ya demostraba una capacidad de liderazgo sorprendente, organizando grupos de estudio entre los compañeros y siempre motivando a aquellos que enfrentaban dificultades. ¿Sabían que reprobé el año cuando tenía 8 años? Confesó cierta vez a un grupo de niños que se quejaban de la dificultad de las clases de refuerzo. Era difícil estudiar después de estar todo el día en el semáforo, pero cuando tuve la oportunidad de dedicarme solo a los estudios, descubrí que podía ser bueno en eso. Ustedes también pueden. La historia del instituto comenzó a expandirse más allá de las fronteras de México. Periodistas de vehículos nacionales e incluso internacionales buscaron conocer el proyecto que unía a uno de los empresarios más importantes de México con un niño que vendía agua en los semáforos. Carlos, siempre discreto, trataba de mantener el enfoque en las iniciativas en sí, no en su participación. El verdadero protagonista de esta historia es el potencial que existe en cada persona cuando recibe una oportunidad real. Insistía en las entrevistas. Miguel podría haber sido solo una estadística, un niño forzado a abandonar los estudios para ayudar en el sustento familiar. En cambio, se está convirtiendo en un joven líder con un futuro brillante por delante. 2 años habían pasado desde el encuentro en el semáforo. Textiles Nuevo Amanecer se había convertido en una empresa consolidada, con más de 60 empleados y una cartera de clientes diversificada que incluía no solo empresas mexicanas, sino también cadenas de tiendas departamentales que encargaban colecciones exclusivas diseñadas por Esperanza. La familia había prosperado significativamente. Esperanza, ahora una empresaria respetada, coordinaba la producción con la misma dedicación de los primeros días, pero con mucho más conocimiento y confianza. Había tomado cursos de gestión empresarial y diseño de moda, y sus creaciones comenzaban a ganar reconocimiento en el mercado. Miguel, a los 11 años, ya participaba en programas de jóvenes emprendedores y había ganado una beca de estudios integral en una de las mejores escuelas de la ciudad. Sus hermanos menores también prosperaban, libres de la preocupación con la supervivencia diaria que antes se apoderaba de la familia. El Instituto Nuevo Amanecer ya operaba en 5 ciudades diferentes, adaptando su modelo a las necesidades locales. En una comunidad pesquera del Golfo de México había establecido una cooperativa que ayudaba a pescadores artesanales a comercializar sus productos directamente, eliminando intermediarios. En una región del interior de Jalisco mantenía una escuela técnica orientada a la formación en tecnología digital para jóvenes de bajos ingresos. En una tarde especial, Carlos invitó a Miguel a acompañarlo en un evento benéfico a favor del instituto. El evento, que se realizaría en un estadio con capacidad para 50,000 personas, contaría con la participación de varios empresarios que se habían comprometido con la campaña a lo largo de los últimos 2 años. En los bastidores, el niño observaba maravillado la organización del evento, absorbiendo cada detalle de la producción. Vestía una camisa personalizada del instituto diseñada especialmente para la ocasión. ¿Nervioso?, preguntó Carlos, encontrando al muchacho contemplando el estadio que comenzaba a llenarse. Un poco, admitió Miguel.
Nunca vi tanta gente junta. Carlos sonrió, ajustándose la corbata característica que usaba en sus presentaciones públicas. También me puse nervioso la primera vez. De hecho, todavía me pongo hasta hoy, ¿sabías? Es normal. Antes de subir al escenario, el empresario se arrodilló para quedar a la altura del muchacho. Miguel, ¿te acuerdas de lo que me dijiste en aquel semáforo hace 2 años? Sobre hacer por alguien lo que yo hice por ti. El niño asintió, entendiendo hacia dónde se dirigía el empresario. Carlos continuó, hoy vas conmigo al escenario. Voy a contar tu historia, nuestra historia, y vamos juntos a anunciar la expansión del instituto para 5 ciudades más. ¿Y sabes quién va a ser el embajador joven del proyecto? Tú. Los ojos de Miguel se llenaron de lágrimas. ¿Yo? Pero soy solo un niño. Nunca fuiste solo un niño, Miguel. Fuiste la inspiración que necesitaba para recordar que nuestras mayores bendiciones vienen cuando paramos en los semáforos de la vida y realmente vemos quién está a nuestro lado. Carlos le entregó al muchacho un pequeño dije en forma de semáforo hecho en plata, con una inscripción en la parte de atrás, para Miguel, que me enseñó a parar y mirar de verdad. Aquella noche, cuando Carlos y Miguel entraron juntos al escenario, la audiencia explotó en aplausos. El empresario contó brevemente la historia de cómo se habían conocido, sin dramatizaciones exageradas, solo la verdad simple y conmovedora. Miguel, inicialmente tímido frente a la multitud, encontró valor para decir algunas palabras al micrófono. Gracias por apoyar al instituto. Cada niño merece la oportunidad que yo tuve. Cada familia merece dignidad y respeto. Y cada semáforo puede ser el inicio de una gran amistad. La simplicidad y sinceridad de sus palabras emocionaron al público más de lo que cualquier discurso elaborado podría haber hecho. El niño que vendía agua en los semáforos ahora estaba frente a miles de personas, símbolo de una historia que comenzó con un gesto simple de reconocimiento y se transformó en un movimiento de esperanza. Los años siguientes consolidaron el Instituto Nuevo Amanecer como uno de los proyectos sociales más eficientes de México. El modelo que comenzó con una empresa textil en la Ciudad de México fue adaptado para diferentes realidades: talleres de mecánica en Guadalajara, panaderías comunitarias en Mérida, cooperativas agrícolas en Michoacán, centros de tecnología en Monterrey. El concepto central permanecía el mismo: identificar talentos locales en comunidades vulnerables, proporcionar formación técnica y apoyo inicial, y establecer negocios sustentables que generaran no solo ingresos inmediatos, sino perspectivas de futuro digno. Carlos continuaba como principal patrocinador y embajador, pero el instituto ahora contaba con un cuerpo técnico calificado y una red de simpatizantes que garantizaban su independencia y sustentabilidad. Esperanza integraba el consejo directivo, aportando su experiencia práctica y visión humanizada para las decisiones estratégicas. Miguel, que llegó a la adolescencia estudioso y determinado, se convirtió en un símbolo para otros jóvenes en situación de vulnerabilidad. A los 15 años fue invitado a participar en un programa de la ONU sobre emprendimiento juvenil, compartiendo su experiencia con representantes de diversos países. Antes de conocer a Don Carlos, no tenía esperanza, contó durante un panel en Nueva York. No es que no soñara, todos los jóvenes sueñan, pero no lograba ver un camino posible. Lo que cambió mi vida no fue solo la ayuda material, sino que alguien creyera en mi potencial antes de que yo pudiera verlo. El muchacho delgado y desconfiado del semáforo se había transformado en un joven elocuente y seguro, fluente en inglés que aprendió en cursos ofrecidos por el instituto, y con un historial académico brillante que le abría puertas para universidades en México y en el extranjero. Carlos acompañaba con orgullo paternal la trayectoria de Miguel. En entrevistas, siempre se empeñaba en mencionar que el verdadero legado de su vida no estaba en las empresas que construyó o en los negocios que realizó, sino en las vidas que ayudó a transformar. Los negocios me dieron fama y dinero, y estoy eternamente agradecido por eso, solía decir. Pero lo que realmente da sentido a mi existencia es ver a jóvenes como Miguel descubriendo su valor y su potencial. Textiles Nuevo Amanecer, el proyecto inicial que desencadenó todo, continuaba prosperando bajo la gestión de Esperanza. Con el paso de los años se había establecido como una marca respetada en el mercado nacional, conocida no solo por la calidad de sus piezas, sino por la historia de superación y el compromiso social. Sofía, la hermana de Miguel que tenía solo 6 años cuando todo comenzó, desarrolló un talento extraordinario para el diseño y, a los 16 años, ya firmaba una línea juvenil de la empresa.
El pequeño Diego, ahora de 14 años, mostraba interés por el área administrativa, siguiendo los pasos del hermano mayor. En el 10º aniversario de aquel encuentro en el semáforo, una gran celebración fue organizada en la sede del instituto en la Ciudad de México. Cientos de personas cuyas vidas habían sido impactadas por el proyecto se reunieron para conmemorar una década de transformaciones. Eran exalumnos de los cursos profesionalizantes, emprendedores que habían recibido apoyo para abrir sus negocios, familias que habían salido de la extrema pobreza gracias a las oportunidades creadas. Miguel, ahora un joven universitario cursando administración con beca integral en una de las instituciones más prestigiosas del país, subió al escenario para dar un discurso. Alto y elegante en su traje bien cortado, poco recordaba al niño hambriento del semáforo, excepto por el brillo determinado en los ojos que permanecía igual. Hace 10 años vendía agua en un semáforo sin imaginar que mi futuro podría ser diferente, comenzó, la voz firme resonando por el auditorio lleno. Una sola actitud cambió todo, no solo el dinero o la oportunidad de trabajo, sino principalmente la mirada de reconocimiento. Alguien me vio como persona, no como problema. Hoy nuestra misión es multiplicar esa mirada. Miguel continuó compartiendo estadísticas impresionantes, más de 8,000 familias directamente beneficiadas por los proyectos del instituto, 45 unidades operando en 20 estados mexicanos, alianzas con empresas e instituciones internacionales. Pero los números, por más expresivos que sean, no cuentan la verdadera historia del instituto, continuó. La verdadera historia está en la sonrisa de una madre que ya no necesita mandar a su hijo al semáforo en lugar de la escuela. Está en la dignidad recuperada de un padre que puede sostener a su familia con el sudor honesto del trabajo calificado. Está en el horizonte de posibilidades que se abre cuando una comunidad descubre su propio valor. Carlos, sentado en la primera fila al lado de sus hijos y nietos, no podía contener las lágrimas. El niño delgado del semáforo se había convertido en un joven articulado y consciente, con un futuro brillante por delante y, más importante, con un profundo sentido de responsabilidad social. Cuando Miguel terminó su discurso, llamó a Carlos al escenario y le entregó un sobre. Dentro estaba el billete de 500 pesos que el empresario le había dado 10 años antes, conservado como una reliquia, ahora plastificado para preservación. Lo guardé para recordar de dónde vengo, explicó Miguel emocionado. En los momentos difíciles de mi jornada, cuando las calificaciones de matemáticas parecían imposibles o cuando la nostalgia de los tiempos simples me daba, miraba este billete y recordaba que alguien creyó en mí. Y ahora lo devuelvo como símbolo de un ciclo que se completa. Este dinero será la primera donación para el fondo de becas de estudio que estamos creando hoy, para que otros jóvenes como yo puedan tener acceso a educación de calidad. Carlos recibió el billete enmarcado con manos temblorosas de emoción. Transformaste 500 pesos en algo que no tiene precio, Miguel, dijo al micrófono. Los transformaste en esperanza para miles. El abrazo entre los dos hombres, el empresario consagrado que había venido de orígenes humildes y construido un imperio, y el joven que había nacido en medio de la adversidad pero caminaba firme hacia un futuro prometedor, simbolizaba más que una historia individual de éxito. Representaba el poder de la solidaridad genuina, de la mirada atenta que ve potencial donde otros ven solo carencia, de la mano extendida que no solo socorre, sino que eleva y transforma. Después de la ceremonia, Carlos y Miguel caminaron juntos hasta el estacionamiento. El sol se ponía en el horizonte de la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos dorados que recordaban aquella tarde fatídica 10 años antes. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti, Miguel?, preguntó Carlos mientras caminaban. Es que nunca perdiste la humildad, aun con todo el éxito. El joven sonrió. Aprendí con el mejor ejemplo. Usted ya era una estrella cuando paró a hablar conmigo en aquel semáforo. Podría haber seguido adelante como todos los otros conductores. Creo que aquel día algo más grande que nosotros dos estaba en control, reflexionó Carlos. Yo necesitaba tanto de aquel encuentro como tú, como así, estaba perdiendo la conexión con mis orígenes, con el joven sencillo que fui algún día. Necesitaba redescubrir el propósito más allá del éxito y los aplausos. Miguel asintió, comprendiendo, los semáforos de la vida, exactamente, confirmó Carlos. A veces tenemos que parar para realmente ver lo que importa. En ese momento, como por una coincidencia cósmica, pasaron en auto por un semáforo que se puso en rojo.
En la orilla de la banqueta, un niño vendía chicles, el rostro marcado por el mismo cansancio y determinación que Miguel exhibía una década antes. Sin ponerse de acuerdo, ambos hicieron señas al chofer para que parara. Carlos bajó la ventanilla y llamó al niño. La historia estaba a punto de comenzar de nuevo. El ciclo de transformación continuaba, y todo eso porque un día, en un semáforo cualquiera de la Ciudad de México, Carlos Slim decidió parar y realmente ver, 15 años después de aquel encuentro en el semáforo. El Instituto Nuevo Amanecer se había convertido en una referencia internacional en proyectos de desarrollo social sustentable. Delegaciones de diversos países visitaban sus unidades para entender la metodología que combinaba capacitación profesional, emprendimiento y fortalecimiento comunitario. Miguel, ahora graduado en Administración y con maestría en Gestión de Proyectos Sociales por una universidad estadounidense, había asumido la dirección ejecutiva del instituto. A los 24 años lideraba un equipo de más de 300 profesionales dedicados a expandir el alcance de los proyectos hacia otras regiones de México y países vecinos. Carlos, a los 85 años, había reducido considerablemente su agenda de negocios, pero continuaba como presidente honorario del instituto, participando en las decisiones estratégicas y prestando su nombre e influencia para abrir puertas y establecer alianzas importantes. La relación entre los dos había evolucionado hacia una amistad profunda y una sociedad basada en respeto mutuo. Muchos se sorprendían al ver cómo el famoso empresario mexicano trataba al joven ejecutivo como un igual, consultándolo sobre decisiones importantes y confiando en su juicio. Él me enseñó más de lo que cualquier universidad podría enseñar, solía decir Carlos cuando alguien cuestionaba esa dinámica. Miguel tiene una sabiduría que viene de la vida real, no solo de los libros. Esperanza continuaba involucrada con la empresa original, ahora una empresa mediana con exportación para varios países y una línea de productos que incluía desde ropa de fiesta hasta uniformes corporativos personalizados. A los 52 años era reconocida como una de las mujeres emprendedoras más influyentes de México, frecuentemente invitada a dar conferencias sobre su jornada de superación. En una tarde especial, Carlos invitó a Miguel a almorzar en la hacienda que había comprado en los alrededores de la Ciudad de México. El lugar, una propiedad extensa con lagos artificiales y mucho verde, se había convertido en el refugio del empresario en los últimos años. Tengo una propuesta para ti, dijo Carlos mientras caminaban por la propiedad después de la comida. Quiero donar esta hacienda al instituto. Miguel se detuvo, sorprendido. Pero don Carlos, este es su rincón de paz. Siempre ha dicho que aquí es donde recarga las energías. Exactamente por eso, respondió el empresario con una sonrisa serena. No puedo pensar en un uso mejor para este lugar que transformarlo en un centro de formación para jóvenes. Imagínate cuántas vidas pueden ser transformadas aquí. La idea era utilizar las 600 hectáreas de la hacienda para crear un complejo educacional completo, escuela técnica, centro de investigación en agricultura sustentable, alojamientos para estudiantes de comunidades distantes, espacios para incubación de pequeños negocios rurales. Sería el legado definitivo del instituto, continuó Carlos, los ojos brillando con la visión del futuro. Un lugar donde los jóvenes puedan no solo aprender profesiones, sino reconectarse con la naturaleza, desarrollar valores, encontrar propósito. Miguel fue tomado por una emoción profunda. El niño que vendía agua en el semáforo ahora estaba frente a la oportunidad de crear algo que afectaría generaciones. La vida había hecho un círculo completo y ahora tenía en las manos el poder de multiplicar infinitamente aquel gesto inicial de Carlos. Vamos a hacer que esto suceda, respondió finalmente, la voz embargada. Y vamos a llamarlo Centro Educacional Semáforo de la Vida. Carlos sonrió, aprobando el nombre, para recordar que a veces necesitamos parar para que algo extraordinario comience. El centro fue inaugurado 2 años después, en una ceremonia que reunió autoridades, empresarios, artistas y, principalmente, cientos de jóvenes beneficiados por los proyectos del instituto a lo largo de los años. Muchos de ellos ahora eran profesionales establecidos, empresarios, maestros, médicos, ingenieros, personas que, como Miguel, habían encontrado su camino gracias a una oportunidad concreta. En su discurso de inauguración, Miguel se empeñó en recontar la historia del encuentro en el semáforo, detallando cómo aquel momento aparentemente banal había desencadenado una revolución silenciosa. Hace 15 años, comenzó, la voz clara y confiada, estaba en esa misma calle, tratando de cuidar a mi familia,
sin saber de dónde vendría nuestra próxima comida o dónde dormiríamos esa noche. Hoy estamos inaugurando un centro educacional que formará líderes y transformadores sociales para las próximas décadas. Entre esos dos momentos existe una lección fundamental: nunca subestimen el poder de un gesto de reconocimiento. Nunca duden que pequeñas acciones, movidas por la genuina preocupación por el prójimo, pueden cambiar el mundo. Carlos, sentado en la primera fila, ya no podía contener las lágrimas que corrían libremente por su rostro marcado por el tiempo. A su alrededor estaban hijos, nietos, amigos de larga data y una legión de personas cuyas vidas habían sido tocadas directa o indirectamente por aquel encuentro en el semáforo. Cuando Miguel terminó su discurso, invitó a Carlos al escenario. El empresario, caminando con la ayuda de un bastón debido a una artritis reciente, fue recibido por una ovación emotiva. Los aplausos duraron varios minutos, una manifestación espontánea de gratitud y reconocimiento. No merezco todo este aplauso, dijo Carlos cuando finalmente logró hablar. El verdadero héroe de esta historia es cada persona que, frente a una oportunidad, trabajó duro para transformar su propia vida y la de su comunidad. El verdadero héroe es Miguel, que podría haber usado su propia transformación solo para beneficio personal, pero eligió dedicar su vida a multiplicar oportunidades para otros. El empresario hizo una pausa, mirando hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos anaranjados que recordaban aquella tarde en un semáforo. Si esta historia nos enseña algo, es que nunca debemos estar demasiado ocupados para ver al otro. Nunca debemos estar demasiado apurados para parar en los semáforos de la vida y realmente ver quién está a nuestro lado. Porque es en esos momentos de pausa, de verdadero encuentro humano, que la magia sucede. La vida había ofrecido a Carlos y Miguel un regalo raro, la oportunidad de presenciar el impacto completo de sus acciones, de ver las ondas de transformación expandiéndose mucho más allá del punto inicial. Lo que comenzó como un gesto impulsivo en un semáforo caluroso de la Ciudad de México se había transformado en un movimiento capaz de alterar el curso de miles de vidas. Y mientras el sol se ponía sobre el nuevo centro educacional, iluminando los rostros esperanzados de cientos de jóvenes que tendrían ahí la oportunidad de descubrir su propio potencial, quedaba claro que la verdadera lección del semáforo era temporal. A veces, todo lo que necesitamos hacer es parar y realmente ver. Dale like, suscríbete al canal y comparte para más videos.